y pues no verlos por primera vez en la Navidad fue muy difícil. Sí. O sea, para mí fue muy difícil el no verlos y hasta hoy el día todavía sigue siendo muy difícil. Sabía que llegaba súper agotada, yo me comía un sándwich, un café y me acostaba porque llegaba rendida y sabía que al otro ddía pues era lo mismo. Entonces como que todo lo pintas muy lindo, muy bonito y ya cuando tú llegas acá y te radicas pues ya obviamente empiezas a experimentar. ¿Y tú cómo te has sentido esas Navidades sin tus papás? Ha sido durísimo. Bienvenidos a Mamá y yo sin filtros. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es lo que nadie nos dice de llegar a Estados Unidos, de vivir ese sueño americano del que todos hablan, del que todos comentan y dicen que es genial, que tú llegas y te ganas la plata, de llueve del cielo, y claramente no es así. Exacto. Mucha gente piensa sí, que uno se trae la imagen de Colombia de que acá la plata se gana súper fácil, que los trabajos son súper fáciles y todo es lo contrario. Entonces vamos a contarles un poco de toda la experiencia que ha sido. Principalmente vamos a empezar por eso, por el trabajo. La experiencia que he tenido yo en cuanto al tema del trabajo. Mi mamá ha trabajado en muchas cosas, ha trabajado en Amazon, en limpieza, en DoorDash, en Uber Eats. ¿En qué más has trabajado, mami? Son varios. He trabajado, sí, más que todo fue delivery, limpieza. Lo que pasa es que hay dos tipos de delivery, ¿no? Yo trabajé en esta empresa de DoorDash y Uber Eats, que es como llevando los domicilios. Hagan de cuenta ya en Colombia ¿Y cómo se llamaba? Ya se nos fue el nombre de los domicilios. Rappi, algo así como un Rappi. Entonces, pues cada persona, les voy a contar un poquito cómo es la experiencia. Pues recién llegamos, digamos que no es tan fácil conseguir trabajo porque pues tú no conoces a nadie. Entonces es un poco complejo. Entonces ya como habían unos amigos acá, ellos tenían la experiencia de que estaban trabajando en DoorDash y Uber, pues se crean como cuentas donde nosotros nos afiliamos y pues cada uno trabaja en su automóvil, ¿sí? ¿Qué hacemos? Digamos que en el celular nos llegan las órdenes y nosotros pues obviamente las tomamos y vamos y las recogemos en el restaurante y las llevamos como tal a las viviendas, ¿sí? Donde piden su domicilio. ¿Sientes que es un trabajo pesado? No, mira que no, o sea, el de hacer deliveries de comida no es... Pues más tranquilito. Sí, es más bien tranquilo, pero algo pesado no siento que sea porque no requiere, digamos, un esfuerzo, ¿sí? Es de pronto un poco cansón, tú sabes que si uno está en una misma posición mucho tiempo se cansa y obviamente el estar sentado en el carro la mayoría del tiempo, porque nomás te bajas un momento, recoges el domicilio y vas a llevarlo a la casa y nuevamente lo mismo, entonces sí se vuelve como un poco tedioso, un poquito el dolor de espalda de tanto estar como sentado en el carro, pero pues eran como los trabajos que en ese momento podíamos realizar y nos iba súper bien en DoorDash y Uber. Cuéntanos una anécdota chistosa o algo curioso que te haya pasado haciendo DoorDash o Amazon, algo en el delivery que te haya pasado que tú digas, fue gracioso. Una experiencia así muy cómica es que muchas veces en el mapa a ti te marca una dirección y llega uno a buscarla y no es. O digamos que te dice, ya llegaste y la dirección no es ahí. Y uno ahí es súper complejo porque toca, obviamente, y uno recién llegado, llamar al cliente a preguntarle por qué no me da la ubicación bien o no poder acceder a la casa del cliente. Muchas veces el cliente pide algo, ya sea comida o algo que pide por Amazon, y para ingresar al conjunto de la persona hay que ingresar un código y esa persona no ingresa ese código. Y pues no envía ese código en la aplicación como tal y tú ahí perdido, llamas a Amazon, llamas al cliente y ahí queda uno perdido porque no puede entregar el domicilio. Eso es algo... Otra cosa muy chévere que pasaba, porque yo muchas veces acompañaba a mi mamá cuando hacía Amazon ¿cómo se llamaba ese Amazon? En carro, no en la Vans. Hay dos tipos de Amazon, sí, que los manejamos. El Amazon Flex, que es el que uno maneja en el carro.
Yo antes acompañaba a mi mamá a hacer Amazon Flex y cuando ella se bajaba a entregar, la gente dejaba comida o dejaban Así, bonos de Starbucks, bonos de Chick-fil-A, sí. dejaban bonos o dejaban comida, gaseosas, yo me acuerdo. Sí, acá la gente en cuanto a eso, digamos que cuando es tiempo de verano, ellos son como muy conscientes y muchas veces hasta salen a recibirte el paquete y te ofrecen Gatorade, agua o afuera dejan bebidas para que uno se hidrate porque realmente el calor es. Hablemos un poquito del trabajo de Amazon cuando hacías en la Vans, porque hay que recalcar que mi mamá cuando hacía Amazon en la Vans se adelgazó muchísimo. O sea, se puso muy Sí, delgada y hubo un momento en que yo me llegué a preocupar porque la veía así. Yo decía, ¿pero me qué le puse pasó a mi súper mamá? fitness. Sí, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Alguna vez lloraste o te sentiste cansada por estar en Amazon? Sí, obviamente expliquémosles a ellos primero que hay dos tipos de Amazon acá que uno Sí, realiza, que fue el primero que les contamos que era Amazon Flex en el auto y ya otro fue que trabajamos directamente o trabajé yo directamente con la empresa y ya debía manejar un Avance mucho más grande. Pienso que este sí es un trabajo supremamente fuerte para uno como mujer. Digamos que sí es un trabajo ya mucho mejor pago. Entonces este trabajo te pagan mucho mejor la hora, entonces tú lo tomas porque obviamente que rinde mucho más el dinero, pero sí es demasiado fuerte. O sea, te salen cajas grandísimas para cargar. En temporada de diciembre habían épocas donde pues yo tenía que ponerme una cinturilla, fajarme porque pues me daba miedo irme a lastimar, a herniar o algo porque tenía que cargar televisores, árboles de Navidad. Entonces sí es un trabajo bastante pesado. Y yo creo que por eso me adelgacé, porque me tocaba caminar bastante, los sí. calores, el peso, o sea, es un trabajo que requiere bastante ejercicio, bastante físico. Siempre alcancé a trabajar como unos 7, 8 meses, pero tuve que retirarme por lo mismo, porque sentí que era muy pesado para mí. Vamos a hablar ya que tocas el tema de diciembre, de la Navidad, de todo eso. Lo difícil que fue llegar acá y por primera vez estar sin tu familia una Navidad. ¿Qué sentiste la primera Navidad en Estados Unidos? Sí fue bastante duro, bastante difícil, porque yo creo que todos venimos de unas tradiciones muy populares en Colombia, que es reunirnos con toda nuestra familia, tener la cena, o sea, obviamente acá se hace la cena, pero pues tú no tienes tu familia y es duro, es duro, es duro pasar 24, 31 lejos de tu familia, es difícil, es muy difícil y a mí me ha dado supremamente duro. Es verdad, o sea, la verdad era la primera Navidad cuando llegaron cuando fue las 12, ¿sí así se dice? Fueron las 12. Cuando fueron las 12 fue muy duro porque le hicimos una videollamada a mi abuelita y estaba mi tío, estaba mi primo, Sí, estaba la novia de mi tío que está embarazada del nuevo primito que tenemos, que se llama Emiliano. sí. Y nos dio muy duro porque fue muy difícil verlos a ellos. Ya me dieron ganas de llorar. Fue muy difícil verlos a ellos como allá todos reunidos y nosotros aquí. Sí, Obviamente nos hacíamos compañía entre los cuatro y con los amiguitos que teníamos, pero sí fue muy duro. chocolate. Sí fue muy duro verlos tan lejos y Sí, no poder como de esa tradición que teníamos de, ay, son las 12 y todos nos abrazábamos compartíamos y mucho. era muy lindo eso porque además siempre era como en la cuadra de mi abuelita y al lado teníamos como mucha gente conocida que era muy cercana a nosotros y que prácticamente me vieron a mí crecer en la cuadra con mi Ay, no abuelita llores. y, y pues no verlos por primera vez en la Navidad fue muy difícil. O Sí. sea, para mí fue muy difícil el no verlos y hasta hoy el día todavía sigue siendo muy difícil no Ujú. compartir con ellos, por ejemplo, los cumpleaños y las fechas importantes para uno en los que ellos nunca habían faltado y no poder verlos ha sido difícil, Ujú. ha sido muy triste.
y para ti. Toma agüita, toma agüita. Es muy fuerte. Sí, es un tema bastante fuerte. Yo estoy tratando de ser la fuerte acá, porque yo también soy muy llorona, pero si nos ponemos a llorar las dos, aquí nos quedamos. Sí, ha sido un tema demasiado, demasiado fuerte, por lo menos, obviamente, extraño demasiado todo mi núcleo familiar. Son mis papás, mi hermano, mis sobrinos, mis tías, mis primos. Siempre hemos sido muy unidos, realizábamos muchas actividades juntos, compartíamos los cumpleaños de ellos, de nosotros, siempre. Entonces ya cuando tú llegas acá y ese núcleo se vuelve un poco más pequeño, reducido, obviamente acá tenemos un grupito de amigos, los cuales queremos mucho y son amigos de muchos años, hace muchos años atrás, y con ellos compartimos nuestras navidades, nuestros cumpleaños, nuestras fechas importantes, y gracias a Dios los tenemos a ellos, porque yo pienso que fuéramos los cuatro solitos Sería más duro. mucho más durísimo. Yo la verdad duro. pienso en esas familias que son literalmente solitos. son solos, completamente solos. Digo, qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte, la verdad. Pero háblame de cómo fue, o sea, cómo la vivimos. Habla con ellos de cómo fue la primera Navidad, qué hicimos esa Navidad nosotros acá. La primera Navidad, digamos que nosotros llegamos más o menos en un agosto, entonces estábamos más bien ya casi cercanos a la Navidad, ¿sí? Mientras nos íbamos adaptando. Me acuerdo mucho que esa Navidad la pasamos en la casa de nuestro amigo, quien nos recibió, y eso decidimos reunirnos allá, y éramos, sí, solo la familia de él y nosotros. Estábamos solo como el grupito de las dos familias. Sí. Solo había un integrante más que era como del primo de nuestra amiga, y éramos un grupo muy pequeño. Tratamos de hacerlo muy ameno, hicimos como un jueguito, ¿te acuerdas? Como de amigo secreto, como que nos sí. repartimos regalitos, y siempre hemos tratado de hacerlo muy ameno. Obviamente que nunca va a ser lo mismo que la familia, que tener nuestra familia y nuestras tradiciones. Como les digo, obviamente yo trato de no perder las tradiciones y las seguimos realizando porque el rollo es fundamental. Así, yo hago un rollo navideño de carne súper rico con ensalada, eso hacemos como de cena. Trato de hacer, acá no se usa esto de las velitas, ¿te acuerdas? Oh, sí, el día de el 7. ¿Sí es el Acá es el 7 de No se diciembre, celebra. nunca se celebra, pero nosotros sí. Yo prendo mis velitas, mis farolitos, hago natilla, hago buñuelos, ponemos musiquita, y yo creo que eso nosotros nos hacemos el ambiente nosotros mismos para no perder esa tradición tan bonita que tenemos, pero sí es muy duro, se siente bastante la soledad. Acá hay muchos lugares bonitos que a veces el diciembre pasado fuimos a visitar, pueblitos, iluminaciones, para tratar de sentirnos un como poco en casa. Sí. Como si estuviéramos en casa, sí. Sí, es muy Nosotros duro. mismos siempre hemos intentado como mantener todas las costumbres Uh-huh. del haber llegado acá, y pues que casi nadie celebra, pues los americanos no celebran casi nada de lo que nosotros celebramos. Que bueno, en Colombia, por ejemplo, acá no hay carnavales. Cuando hacen más o menos como parecía un carnaval, es cuando es eso del enanito verde. ¿Cómo es que se llama eso? De San Patricio. En San Patricio, en el downtown. Eso es como en marzo, sí, ¿verdad? Ellos sí celebran y hacen como, pasan caravanas y todo eso. Como un tipo de desfile. Como si fuera un desfile en Colombia, que de hecho ya están en la época. ¡Ay, no! Yo tengo una foto, que les voy a poner acá, donde estaba yo chiquita con una bufanda, con el gorrito y todo, porque a mí mi mamá siempre me llevó... No se llama bufanda, se llama rabo de gallo. Un rabo de gallo, Dios mío. Y mamá siempre me llevaba a los carnavales desde muy chiquita, pero salí tan rumbera. Porque a mí sí me gusta mucho bailar, y es otra cosa que acá se ha perdido mucho en las fiestas. Sí, esas en las tradiciones. Navidades y en los años nuevos sí ha perdido mucho. Creo que nosotros de vez en cuando, como cuando suena la canción chévere, arbolito de Navidad, ahí nos paramos, pero no siempre, no, o sea, no es lo mismo que en Colombia, porque en Colombia, como les digo, teníamos una vecina con la que compartíamos mucho en la cuadra de mi abuelita, y siempre nos reuníamos la familia de ella y con nosotros. Y ellos tenían una, ¿cómo se dice? La tía de mi amiga de la vecina era muy animosa. Entonces ella siempre llegaba y eso era todos a bailar y amanecíamos.
siempre amanecíamos. Acá no hemos amanecido. Creo que la primera Navidad sí amanecimos, porque estábamos con Chucho. Con él sí Sí, amanecimos, pero acá pero es súper diferente, cada persona, cada familia en su casita, como que nadie sí, no es como en Colombia que uno sale, le da la feliz Navidad a su vecino, le lleva natilla, le lleva buñuelo y termina uno bailando con los vecinos afuera. Eso realmente casi siempre sucede. Pero acá sí cada quien como que en celebra su en su casa, casa. encerraditos, hasta 1 hora se permite la pólvora, Así. porque muchas veces como, el 7 de diciembre también fuimos a prender pólvora y llegó la policía del conjunto y nos dijo que no se podía hasta tal hora y que ya no. O sea, nos mandaron para adentro otra vez. Pues porque acá no celebran, digamos que El las día de velitas irán, velitas. o sea, acá el día que más se quema pólvora es el día de la independencia, que es el 4 de julio. Ese día sí se puede quemar la pólvora que uno quiera, pero de resto no, pues No no es permiten, permitido. no es permitido, exacto. Pero bueno, Pero bueno, respiremos. Es que sí, ya que estamos enlazando todo este tipo de temas, es para que ustedes tengan una idea de más o menos lo difícil y las cosas como que no nos dicen cuando estamos llegando acá a Estados Unidos, como que todo lo pintan muy lindo, muy bonito y ya cuando tú llegas acá y te radicas, pues ya obviamente empiezas a experimentar todo este tipo de cosas, pero no, y yo me imagino la gente que llega sola. Por ejemplo, esos niños de intercambio. O sea, yo digo, bueno, me siento más tranquila porque tengo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Pero me imagino una Navidad sin mis papás. Debe ser tan duro. O bueno, terrible. pues si la gente no quiere y ya quiere estar sola. Porque pues hay gente que le gusta la soledad. Pero Sí, yo que soy de estar encima como chica y mamá, yo creo que me daría demasiado, demasiado duro. Yo creo que no sí, celebraría una Navidad si no están mis papás. sí, sería muy triste, porque realmente estamos enseñados a estar siempre, siempre unidos. ¿Y tú cómo te has sentido esas Navidades sin tus papás? Ha sido durísimo. La primera Navidad lloré bastante, bastante, y nomás llamar a mis papás, verlos es supremamente difícil, pero vamos sobrellevándolo como con el tiempo. La idea es verle el lado positivo a todo, aunque sí muchas veces uno se siente triste, impotente, pero, pero hay que echar para adelante, como decimos nosotros los colombianos, y verle el lado positivo. Y hablando del tema, otra vez, nos echamos para atrás un poquito, de cuando estamos hablando del trabajo, muchas veces uno no tiene tiempo para la familia. Recién llegados, casi no podíamos compartir y fue muy difícil. ¿Sientes que te perdiste etapas de la vida mía? ¿Sientes que perdiste momentos de mi adolescencia? Pues realmente tanto, digamos que sí, de pronto tuve que dejarte sola en ciertos momentos porque tenía que trabajar todo el día. Cuando trabajaba en esta empresa de Amazon, que era un trabajo todo el día, salía de acá a 9 de la mañana, llegaba prácticamente 9 de la noche, era todo un día. Siempre teníamos, menos mal que ahí se podía tener como contacto telefónico, que cualquier cosa ella me llamaba, estábamos súper pendientes, pero sí es muy difícil. Sí, digamos que ella me llegue a necesitar o querer un fin de semana salir a compartir en familia y no tener que irse uno a trabajar y que ellos Sí. se queden acá en la casa, es duro, es muy duro, pero digamos que en ese momento la prioridad era eso, trabajar. Gracias a Dios en este momento podemos tener la posibilidad de compartir más tiempo y darle prioridad al tiempo en familia. Obviamente que también se trabaja, pero ya de una manera donde podamos adecuarnos y que todos nos sintamos acompañados. Siento que hemos priorizado un poquito más el tema de compartir tiempo juntos, Sí, porque recién llegados fue muy difícil muy el estar difícil. juntos y era muy de vez en cuando los fines de semana que podíamos Ajá, sentarnos realmente a ver una película los cuatro y todos estaban como tan cansados que siempre quedaban dormidos, pero los compartíamos, sí, ¿entiendes? Y era un momento importante, pero desde mi punto de vista sí siento que te perdiste un poquito de esa adolescencia donde recién llegué y pues para mí fue muy duro y estaba viviendo todo el cambio de lo del colegio y todo adaptarte. eso, Sí, que me sentía muy, muy sola en ese momento, me ujú, sentía muy sola. Pues tenía sí, a mi hermano en la casa, pero él también estaba como en su cuento, en su cuarto, en sus cosas
Y yo estaba siempre en mi cuarto también y me daba muy duro. Yo me acuerdo que yo pintaba cuadros y ponía a mis abuelitos a un lado, a mi perrito que en ese momento también está en Colombia y a mi Ujú. otro perrito que pues tristemente ya no está vivo, pero lo dibujé y había dibujado un cuadrito con la bandera de Colombia pues en esas soledades siempre pensaba mucho en mi familia, en Colombia y en lo duro que estaba haciendo el, el cambio cultural, el cambio del idioma, el cambio de todo, De todo. porque es muy difícil el llegar acá. Pero pues lo bueno de todo esto es que obviamente uno se pierde muchas cosas, pero como les digo, en ese momento eran los recursos que teníamos y obviamente es fundamental, ustedes que saben que son papás, mamás presentes, también tenemos que trabajar. Obviamente en este momento, como les digo, tenemos la bendición de poder compartir más tiempo con ellos, de poderlos integrar, de poder estar acompañándolos en cada paso de su vida, porque pues gracias a Dios estamos ya en un mejor trabajo y nos da como el lapso de tiempo de poderlo hacer. En esa época no podíamos, pero tratábamos, como les digo, así fuera por teléfono, yo vivía muy pendiente de qué comieron, les dejaba muchas cosas hechas. Valentina también eh, tomaba vocería de ayudarnos cuando ya iba a llegar de trabajar. Mami, te tengo así sea un sándwich o algo, porque sabía que llegaba súper agotada. Yo me comía un sándwich, un café y me acostaba porque llegaba rendida y sabía que al otro día pues era lo mismo. Entonces, sí, de pronto en ese momento todos fuimos solidarios y nos tratamos de Sí, ayudar mucho, nos unimos. nos unimos y valoramos, yo creo que ahí aprendimos también a valorar mucho el tiempo en familia, ¿no? O sea, las actividades que compartimos, tratamos de sacar tiempo de estar siempre juntos. Obviamente que por ahí un fin de semana que estemos cada uno en su cuarto, de resto tratamos de todo compartirlo, siempre almorzamos juntos, siempre cenamos juntos, las actividades como no cotidianas y eso no lo perdemos y tratamos de que eso siempre sea, porque yo he oído acá casos de familias que ni siquiera almuerzan juntas. O Es sea, verdad. los papás almuerzan por Son allá o a veces solitos. es a cada uno por su lado y no, como esas tradiciones y gracias a Dios no se han perdido. Hay algo muy, muy charro fuera del tema que estamos hablando. Pues, o sea, está inculcado en el tema. Em, Cuando en esa soledad y todo eso, siempre en las tardes hacía videollamada con mi abuelita. Con mi Ujú, abuelita. Y sí, aprendí a hacer arepas. En ese transcurso de mientras mi mamá y mi papá estaban trabajando, yo aprendí a hacer arepas normales, las que tú amasas así, le haces el borde, y lo aprendí en videollamada con mi abuelita. ella te iba explicando el paso a Ella paso. me iba explicando el paso a paso y fue muy chistoso porque ella me tomaba capturas y yo le mostraba así la arepa y era todo bonito. Y ya ahorita más grande, mi mamá me sigue inculcando Que el cómo aprendas. cocinar. Ujú. A veces me pone a hacer lentejas, me pone a hacer frijoles y siento que de alguna u otra manera eso nos une un poquito más. Sí, Eso nos une porque ella está ahí pendiente y me dice como échale lo otro, pícalo acá, hazle acá. Y de cierta forma siento que es muy paciente conmigo porque yo soy muy terca. Yo soy un poquito muy terca y siento que, digamos, no sé, ella me dice, échale la sal a este lado porque ahí queda mejor. Y ella lleva cocinando, ¿a qué edad empezó a cocinar? muchísimos años, Ella como empezó a desde cocinar los 11 a los años. 11 años, ella empezó a cocinar. Y, y ella me dice, échale la sal aquí porque aquí queda mejor. Y digo, no, yo siento que la sal queda mejor al otro lado para que se conjunten. Entonces a veces hay como el choque ahí, pero ella tiene mucha paciencia para eso y es algo que admiro porque yo no tengo tanta paciencia para esas cosas. Y siento que es importante valorar ese tipo de espacios que he compartido junto a mi Sí. mamá. Lo que pasa es que a mí también mi mamá fue quien me enseñó como todo este tema de la cocina, sí, mi mamá, y digamos que yo aprendí tal cual mi mamá me enseñó, entonces como que yo trato de guiarla para que ella aprenda de la misma manera, pero muchas veces no quiere. Ella, no, mami, es más fácil así, yo no, pero es mejor que lo hagas así, entonces como que, pero pues obviamente ahorita que están vacaciones y me gusta como que practique también, siento que es muy importante que uno, no solo uno de mujer, porque mi hijo también lo hace,
No muchas veces, pero lo hace. Y cuando lo Pero hace le queda muy rico. sí, Juan tiene buen un sazón. buen sazón, la verdad. Yo les digo que es muy importante que uno sepa cocinar porque uno no sabe, o sea, más adelante no se va a dejar uno morir de hambre, digámoslo Sí. así. Cualquier cosa que tú sepas hacer, ya sea un arroz, unas lentejas. Entonces, sí ella ha aprendido a cocinar, porque yo le dije, ven, ya tienes 15 años, yo desde los 11 sé cocinar, entonces la idea, pero ya ha aprendido. Mami, ¿qué sientes para ti que fue el día más difícil en los Estados Unidos? O sea, ¿cuál fue el día más difícil para ti estando acá en Estados Unidos? ¿Que te sentiste cansada, que ya no podías más? ¿Cuándo fue ese día que tú dijiste, ya no puedo? Ya no aguanto más. No, lo que pasa es que yo pienso que fue más al principio. Para mí, yo pienso que el primer año fue el más fuerte, porque mientras tú te adaptas, no le encuentras como el sabor a la cosa y uno dice, no se me va a dar por acá, no se me va a dar por acá, intento por un lado, ¿Qué por el hago? otro. Un tema que no tocamos bien en cuanto al trabajo fue este tema de limpieza. Siento que el trabajo de la limpieza acá es Ujú. supremamente fuerte. Si es un trabajo bien pago, si de pronto tú eres como el encargado de ir a limpiar esa casa y es tuya la casa, pero si ya tú trabajas para una persona que está encargada de esa casa, te van a pagar súper bajito, es súper desgastante, obviamente que uno termina supremamente cansado porque hacer aseo, si te cansas en tu casa, imagínate acá todas esas casas que son de 5 habitaciones, o sea, grandísimas, entonces Sí. esos momentos sí donde uno dice, o sea, me vine acá a ¿A limpiar qué? casas, a hacer oficio, pero son cosas que ya uno va aprendiendo con el tiempo. Sí, yo pienso que mucha gente que ha llegado a este país ha tenido que empezar por este tipo de trabajos, tanto deliveries como limpieza, mientras tú te vas acomodando, miras si estudias algo, qué haces, porque sí, pero sí hay momentos donde tiene un poquito de uno de, sí hice bien en venirme, no hice bien, pero pues ya tomada la decisión está uno acá y pues gracias a Dios, como les digo, nos ha ido supremamente bien. Es como no perder la esperanza y seguir adelante. Y hemos sido muy fuertes en el tema de no devolvernos. Y eso ha sido supremamente importante porque mucha gente lo hace, mucha gente Se viene, devuelve, se rinden, dice, o sea, yo no vine acá para esto y me voy otra vez a mi país. mucha gente dice, me vine acá a limpiar casas, me voy para mi casa, yo iba a decir Ibagué porque somos de Ibagué, Mm. me devuelvo a mi país a trabajar en limpieza, o sea, pero no dimensionan que acá tienes muchas ventajas uno, obviamente. Y más para, yo siento que mi mamá lo veía más, pues desde mi punto de vista, ¿no? No sé, mi mamá ahorita me corrige. ¿Qué? Siento que lo veía más como por nosotros, por mi hermano y por mí. Sí, Decía como, aquí está el futuro de mis hijos y aquí es donde yo siento que ellos pueden tener un mejor futuro que en sí. Colombia. O sea, no estamos diciendo que en Colombia la gente no tenga futuro, porque en Colombia también hay un gran futuro, solamente que el país no lo ha querido desarrollar. No, vamos a decir nada más, porque nosotros amamos Colombia. Por Amamos eso con estamos así todo, hoy. así. No hablamos de nuestros outfits, hoy juega Colombia, no sé contra quién juega. ¿Contra quién era que Hoy jugaba? juega, no me acuerdo, No nos acordamos con quién juega, pero hoy juega a las 10 de acá. 10 de la Entonces nos noche. pusimos la camiseta para representar a nuestro país. Porque estamos muy orgullosas de ser latinas, de ser Sí, colombianas, de vivir de Ibagué, porque hay mucha gente que habla muy mal de Ibagué, que por los huecos y las calles. Y yo, ay, por favor. muy orgullosas de ser. Somos muy orgullosas de ser latinas y de venir de Colombia. Sí, pero sí realmente han sido temas muy tediosos y que nadie te dice, pero sí conocemos casos de personas que realmente dicen, no, esto no es para mí, yo no, yo me devuelvo, o sea, me pudo y pues realmente no. Yo pienso que para todos es difícil recién uno llega a un país nuevo porque vas a empezar de cero, a empezar a hacer tu vida nuevamente, pero sí se puede. Nosotros somos un ejemplo de que se puede salir adelante. Este país también es muy agradecido. ¿Cuál es la diferencia de pronto que tú hablabas ahorita de entre Colombia y acá el futuro, sí? Que de pronto acá tienen más abiertas las posibilidades a que tú tengas las cosas de una manera más asequible, ¿sí? En Colombia hay personas que tienen que trabajar toda una vida para poder tener una casa. Acá no, acá te dan la posibilidad de que tú trabajes
compres tu casa, la vayas pagando poco a poco, tengas tu carro. Acá normalmente casi todo el mundo tiene carro porque no es tan común el servicio público como en Colombia. Y la moto, aquí se ve muy poco la moto y el estilo de motos que se encuentran acá son exóticos. Son Harley Davidson. Sí, así es el nombre, yo no lo había escuchado. Yo nunca había visto una moto de esas y me monté como 2 veces en la Sí, moto del dueño de nuestra casa antepasada. en la Y primer de la casa. primer casa a la que llegamos, él era muy amiguito de nosotros, salíamos con ellos y realmente me querían mucho a mí. Sí, ellos me querían mucho y yo iba y allá fue donde aprendí mucho inglés porque él me enseñó a mí. Sí, ya eso lo habías contado. Sí, sí, bueno, eso. Y entonces nos montamos en la moto de él y es súper chévere. Son unas motos que tienen unos asientos súper Obvio, es cómodos. comodísimo porque trae una silla como acolchada Es atrás, tú te súper chévere. Voy sientas a poner y una ni foto. comparación a las motos, pero no se usa tanto. Digamos que él lo usaba por ahí los fines de semana para dar un paseo con su esposa y eso, pero no Sí, es tan común como en Colombia que tú ves una moto por todo lado. o sea, es muy anormal ver una moto acá. Y en Sí, Colombia tú ves motos así que se cruzan súper feo. pues por lo menos acá en el estado donde estamos, ¿no? Porque En creo, Florida, creo que hay otros lados donde sí la utilizan ¿sí? bastante, sí. Nosotros acá no, casi nunca No, vemos acá moto. se ve supremamente poco, pero yo pienso que hasta mejor, yo pienso que es muy peligroso por la velocidad que manejamos acá, porque obviamente acá está en millas, es mucha más la velocidad que tú manejas que en Colombia. Yo pienso que un accidente en moto es fatal acá. No, y otra cosa que no hemos hablado son los choques de aquí a los de Colombia. Uy, sí. Esos, ¿Te acuerdas del primero que vimos recién llegamos? Que nosotras quedamos quedamos, todos, Dios santo. que Sí, sí, sí fue súper, o sea, cuando lo vimos fue como, Dios mío, o sea, ya vemos el por qué hay tanta gente que se mata sí, en esos en esos choques, choques. porque, o sea, literalmente el carro queda Destruido. destruidísimo. Y o sea, es como que por la velocidad, ¿no? Yo creo que es por la Yo velocidad. pienso. Llegan y eso hacen un giro así Siempre y quedan nosotros como en quedamos sentido como, contrario, uy, se volcan, pero es que nomás hace poco íbamos las dos en el carro y hubo un choque, iba en súper velocidad suave, o sea, íbamos en sí. una avenida suave y de un momento a otro se tocan y queda Dieron una eso, vuelta y el carro por la parte de de adelante una vez quedó quedó vuelto nada. estripado, la otra Ay, no, también. Y nos dio mucho pesar porque era una viejita. era una señora El y, señor también era viejito, ujú, ¿no? más o Eran unos menos, sí. viejitos. Y el señor se bajó del carro y se tiró así. Y después se levantó de nosotros, nos dio mucha risa, pero fue impresionante porque nosotros íbamos acá, íbamos hablando, creo que hasta el podcast veníamos hablando cuando nos pasa al Fue enfrente de frente, fue nosotros, enfrente de nosotros y nosotros quedamos como, uy, Dios mío, sí. un poquito más adelante y nos puede llegar a chocar a nosotros. Ajá. Eso es algo también muy cómico de una experiencia que tengo en cuanto a la velocidad y todas las carreteras acá recién llegamos, que empieza uno a conducir, pues obviamente normalmente uno no usa tanto, digamos que un mapa. En Colombia se usa el Waze, ¿sí? Como para, pero cuando vas a un lado muy lejos, porque normalmente tú te sabes las direcciones. Acá para ir a cualquier lado tienes que usar un mapa porque Es hay todo muy muchísimas salidas, lejos. muchísimas y, ay, me pasaba cuando trabajaba en esto del delivery, que iba por una avenida y a veces te marca como súbete por ese puente y uno se sube y no, era por el otro y te desvía 15, 20 minutos más y uno, ay, Dios mío, o sea, acá pasarse de una autopista a otra es complicadísimo porque no es como en Colombia que haces un retorno al momentico, no, te toca ir supremamente lejos para devolverte. Te suman muchos Ay, no, minutos, te es suman muchos terrible. minutos. Mamá siempre Mientras, se estresaba. Cuando le pasaba eso, se estresaba. claro, porque si uno iba por un lugar cerca y resultaba que quedabas lejos otros 15 minutos, ¿por qué? Por solo pasarte, porque acá cogerle, ya como que el mapa uno lo sabe Y manejar es muy que aquí bien. son como 4 líneas, ¿no? En esos Hay carriles, como carreteras de 4. 4 carriles y 5 carriles, o sea, son súper amplias. Entonces tú, digamos que no te vas a poder pasar rapidísimo para devolverte, no, eso siempre es un complique y hay que, ya obviamente lo sabemos manejar perfectamente, pero al principio es una experiencia también muy complicada. No, empezando de la velocidad, ¿no? Tú vienes acostumbrada a que en Colombia máximo son 80 kilómetros. Acá como no Sí. son kilómetros, sino es como el doble que son millas,
Acá lo máximo que puedes andar son 70 millas, o sea, quiere decir que son como unos 120, 130. Eso es lo que debes andar por una autopista, no es por si quieres o no, la velocidad hay que respetarla. Y si es rápido, tienes que andar rápido. Entonces al principio, claro, a ti te dan nervios porque sientes que vas muy rápido, pero ya uno se va acostumbrando. Oh, y algo charro que me acordé fue ¿De que qué? en las carreteras, no me acuerdo por qué fue, nos quedamos una vez parqueados a un lado, ¿no? Y los Sí. carros pasaban y se te mueve el carro. Por lo rápido que pasaban, siempre nos hacía como, nosotros, ¡ay, Dios mío! Pero ¿por qué fue que estábamos? No me acuerdo, porque No estábamos sé, al pero lado. sí las pocas veces que, digamos, uno tiene que estacionar, digamos que a veces nos hemos tenido que parar a esperar otros amigos que vengan atrás o algo, y tú paras un momentico por la autopista y el carro que pasa sientes que va a una velocidad que el carro se te balancea horrible. Pero sí, sí, esas son todas las experiencias Que hemos que vivido. hemos vivido. Oh, y otra cosa que creo que no hemos hablado es que aquí tú solito, o sea, tú te mueves, tú te vuelves tan bueno en todo porque todo te toca hacerlo a ti solo. O sea, es muy independiente. Lo hemos tocado muchas veces. A Colombia, acá, tú solo tienes que echar la gasolina, tú solo te pagas el mercado, tú solo tienes que aprender a hacer todo porque, no sé, te pasa algo del carro y son $1000 el arreglo y tú tienes que buscar la forma de hacerlo tú solo porque es muy caro y es difícil. En cambio acá, pues, o sea, te toca hacer todo en Walmart. Por ejemplo, tú puedes pasar tu propia comida. También hay cajeras, ahí también hay cajeras, pero es por si tú pagas, ¿cómo es en tarjeta? No, Creo que ahí debe pagar uno en cash. en Con cash. Cuando tú tarjetas y pagas en uno lo hace cash, uno mismo. pasa a la cajera. Pero cuando tú lo haces tú sola, tú solita tienes que pasar el mercado. Y a mí me gustaba porque yo también cuando era chiquita mi mamá me compró un... Un mini supermercadito, ahí como una Sí, caja registradora tenías. y eso me encantaba a mí. Y me parece súper chévere escanearlos con el cosito. Sí, acá eso es muy práctico porque acá normalmente casi no cargamos cash. Acá eso es otra cosa, ¿no? Para pagar, ya sean restaurantes, supermercados y todo, tienes la aplicación, todo lo tienes en, En en, el en el celular. wallet y ahí es donde pagas. Ahí anexas todas tus tarjetas y uno paga con esto o paga con la tarjeta en físico, pero casi nadie carga cash como a la mano, como en Colombia, que tú debes cargar es dinero en efectivo. O sea, yo creo que ahorita, pues obviamente que ha avanzado un poco. Ya llevamos acá 4 años. Ya en Colombia también se podrá pagar también solo con tarjeta. Sí, Pero en esa época cuando nos vinimos, no, era todo en efectivo, casi todo pagabas en efectivo, muy poco con tarjeta. Entonces sí, acá casi no usamos el efectivo, en todo lado se paga con el teléfono. Prácticamente ni cargado su billetera, sino es con el teléfono. Pero esas son todas las cositas que tenemos de experiencias vividas acá que no te dicen antes de venirte. sí, porque la gente dice que se habla mucho del sueño americano. Por ejemplo, he hablado con gente de Colombia y dice, ¿qué tal te ha ido en tu sueño americano? ¿Qué tan increíble ha sido? Sí. ¿Cómo es vivir en Estados Unidos? Y todo el mundo piensa que es como tan chévere y todo eso. Es chévere cuando ya te acostumbras, es chévere cuando empiezas a tener esa libertad financiera de que puedes ir a un parque, que puedes ir a comprar, porque hablando de eso, eso sí es muy lindo. Los parques son súper chéveres, es una experiencia que no vives en cualquier otra parte, ¿sabes? Por ejemplo, esas Ujú. montañas rusas gigantes, altísimas, que tú buscas en cualquier lado y dice que es la montaña más rápida, que es la montaña más alta y es súper chévere. Y yo soy muy extrovertida y a mí me encanta tirarme 2, 3, 4 y 5 Repetir, veces de las montañas rusas. Mi mamá no mucho, pero ya pero me lanzo. sí, Para lo ella, que me ella daba miedo inició, antes, sí. Cuando recién llegamos y yo, no sé cuántos años, no, es que antes de llegar acá, también habíamos venido antes de a los paseo. parques, Ujú. y, ¿qué edad tenía yo ahí? Cuando Como vinimos la 8, primera vez, como 9, 10 años. tenía como 9, 10 años y yo me tiraba de todo, fuimos a SeaWorld y fuimos a Universal y también hicimos el Park to Park, que los que no saben qué es eso es como que te pasas de Universal en el tren de Harry Potter a Adventure Island o Sí, Islands of Adventure, creo que es alguno de esos dos, porque uno es un parque acuático y el otro es
es el parque que queda al lado de Universal. Y pasamos y yo me monté en Jurassic, me monté en Mako, que esa es de SeaWorld, y nos fuimos en todos esos parques y fue súper espectacular, fue una experiencia muy chévere. Sí, eso sí Ah, es súper fuimos a Disney, recomendado. fuimos a Disney y no, El que más te llamó fue a Disney cuando pequeña, porque es una sí, experiencia más de niños fue pequeños. increíble, yo me acuerdo mucho la primera vez para mí fue como wow, ya cuando cumplí mis 14 años me volvieron a llevar, De ellos compraron cumpleaños. un plan para los 4 parques de Disney y ya lo vi como más como, para niños, como ya después de haberme montado las montañas rusas ya fue como, sí, qué lindo la foto y ya. El que sí me gustó mucho fue Animal Kingdom. Animal Kingdom donde está Avatar. El mundo de Avatar es Sí, hermoso, es una cosa que tú ves y tú dices, wow, o sea, lo es como irreal. Y las atracciones sí me parecieron súper chévere en Animal Kingdom. Por ejemplo, creo que esa es en Hollywood, que es la de la torre, donde, no sé, los niños que ven mucho TikTok y eso, ven donde la gente cuando toman la foto siempre hacen pose y todo eso. Yo no lo hice porque no me había aparecido ese TikTok todavía. Pero sí fue una experiencia chévere, pero no fue como la viví cuando recién llegué. la primera vez. La primera vez Lo fue que muy pasa es que linda. nosotros vivimos cerca a Orlando y pues ustedes saben que los parques quedan en Orlando y nos queda, digamos, fácil estar yendo y viniendo. Entonces, sí, recién llegamos, íbamos mucho. Entonces ya como tú sabes que la primera vez de todo, tú, wow, qué lindo. Obviamente que la experiencia es supremamente hermosa, pero pues ya cuando has ido varias veces, por lo menos a SeaWorld fuimos mucho, entonces ya sabíamos como el show de la ballena, el show de esto y es, pues como Sí, repetírtelo ya no es tan bonito que la primera vez es espectacular. o sea, no nos sorprende tanto, pero sí nos sigue pareciendo muy bonito y No, vamos y tomamos la foto y todo. Y las montañas rusas siguen siendo chéveres, pero antes, al principio, la montaña rusa era como, ay, yo lloraba y todo. Y ya ahora yo como que me río y veo a los demás gritar y yo, pero sí hay una que otra atracción que por más que tú la repitas es muy buena, por lo menos esta de Avatar a mí me encanta. sí, Porque es como en 3D, es como una simulación en 3D, pero se siente muy espectacular, como si lindo. realmente fueras volando. O sea, esa sí me la repetiría muchas veces. De Harry Potter también hay muchas buenas. Esa no tiene tanta adrenalina y sé que por eso te gusta mucho, pero Sí, yo diría que mis favoritas están en SeaWorld, que es que no me acuerdo si se llama Shark o Mako, que ah, es sí, una de las montañas rusas más rápidas en Florida y es muy, muy, muy la que buena va esa así montaña como rusa. volando, no. No, es que hay una que va boca arriba, que también es buenísima, esa es la mantarraya, la otra es Mako, que es, o sea, Mm. es altísima. Y pues nosotros cuando recién llegamos, mi mamá compró un plan, mis papás, bueno, compraron un plan de Busch Garden, SeaWorld y 2 parques de agua que era Acuática y Y Adventuras Aventura en Line. Islas. Y nosotros fuimos a Acuática también mucho, fuimos al que más fue a SeaWorld, porque estaban mis abuelitos. Ay, contemos cuando montamos a mi abuelito en la montaña rusa. Sí, Montamos a mi abuelito. vinieron mis suegros y pues nos fuimos con ellos obviamente también, pero creo que eso fue en SeaWorld, ¿verdad? Sí, en Los SeaWorld. llevamos a conocer el parque y pues allá hay mucho animal y pues a ellos les gusta, así como ver el cocodrilo, ver la ballena, bueno. Y ellos dijeron, no me voy a montar en nada porque obviamente las montañas rusas de allá son, Muy de casi todos los parques fuertes. son muy extremas, entonces ellos dijeron, no, pero yo siento que hay unas suavecitas, pues una que otra, y desde abajo la vimos como, pues realmente fue como sin intención y nosotros le dijimos, no vamos, a mi suegra, a mi suegro, subámonos y nos subimos todos y lo subimos, pero ay, no, fue terrible. Es que fue muy charro porque vimos a unos niños chiquitos subiéndose y la montaña rusa era como que iba y se volvía para atrás, iba y se volvía para atrás, así, o sea, no daba la vuelta ni nada, nada más Sí, iba así y se volvía, iba y sí, se volvía. Y pues nosotros lo vimos y nosotros, está súper suave, montémoslos. Dijimos, no, vamos, miren a los niños chiquitos. Y se montaban los niños chiquitos y se bajaban y ellos felices. Dijimos, nos montamos, nosotros pensamos que era suave. sí, realmente No sí, nos habíamos montado. Y nos montamos todos, o sea, mi hermano, mi mamá, la abuelita, el abuelo, mi papá, nos montamos todos, todos. sí. Y cuando nos bajamos, mi ojito era amarillo, así Ay, blanco, parecía un papel. Y él, no me vuelvo a montar en eso, ¿qué les pasa? no, Y yo sé nos que, pegó un susto porque lo vimos de verdad súper mal, nos tocó darle agua, no le pasaba, el mareo le duró bastante tiempo.
dijimos no, o sea, ¿qué tal le hubiera dado algo? Pero Dimos pues que realmente pesar, fue sin pero intención. ya después nos dio risa porque fue muy charro verlo así como tan pálido después. Sí, Bueno, sí, sí, sí. ya vamos a acabar con estos temas y vamos a ir a la sección de preguntas. ¿Quieres iniciar tú o quieres iniciar yo? ¿O quieres iniciar o quiero? Ah, ok. Inicia tú. Inicio yo. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta, que Ujú. es, mamá, después de todo lo vivido, ¿qué ha sido lo más bonito que te ha dejado llegar a Estados Unidos? ¿Qué ha sido lo más bonito? Para mí, realmente, el estar acá solitos, los cuatro, yo siento que nos unimos bastante. Yo pienso que de pronto también debido a que en Colombia teníamos más amigos, más familia, más conocidos, a veces nos esparcíamos y cada uno como que hacía sus cositas y no, para nosotros no era como tan, No teníamos esos espacios familiares. sí, no había ese vínculo como tan importante que ahora lo es de los cuatro como tal. Y estar acá nos ha enseñado y todas las adversidades, todas las cosas buenas, todo lo que hemos pasado acá nos ha unido muchísimo. Entonces, el haber unido mi familia tanto acá en Estados Unidos, y eso es lo más importante, realmente, el vínculo que hemos tenido los cuatro, para mí eso es lo más importante. Y fue como un punto de más, fue como que, o sea, era lo que uno decía como nos mantiene acá fuertes y el decir no nos vamos a Colombia porque esto nos ha ayudado a unirnos como Sí, familia. fue una de las mejores cosas que nos ha pasado al tomar la decisión. Bueno, vamos con una para ti. ¿Qué ha sido lo más valioso que has aprendido de este proceso de llegar a Estados Unidos? Lo más valioso, diría que lo mismo que dices tú, la familia. Siento que en Colombia no sé si porque era más niña o porque estaba convirtiéndome en adolescente y era como más rebelde, no le prestaba mucha atención a eso, como de respetar el que ella es mi mamá y él era mi papá. Y a veces pasaba por encima de mi mamá, de mi papá y de mi hermano incluso. Y ellos lo hacían por el bien mío, pero dentro de, no sé, mi mentalidad de niña, nunca, o sea, no valoraba que ellos querían lo mejor para mí y no les hacía caso, realmente no les hacía caso. Ujú. Y siento que lo más valioso es eso, que de lo unido que hemos estado, de lo mucho que ellos me han hablado, de lo mucho que me ha cambiado la mentalidad, eh, del haber llegado acá, es muy valioso, Ujú. porque siento que he valorado el trabajo de ellos, he valorado más el poder compartir un día con ellos. Siento que en Colombia decía como, ah, un día sola. Y era más chévere. Claro que acá a veces yo digo como cuando mis papás a veces se van de viaje, digo, chévere también compartir uno el tiempo solo porque, como les digo, cuando está mi mamá siempre estoy pegada a ella como un chicle y ella va para arriba y yo voy para arriba, y ella va para abajo y yo voy para abajo. Y también me parece importante compartir uno solo. Y sí, siento que eso es lo más valioso que he Ujú. ganado acá, el saber respetarlos a ustedes como mis papás y no tomarlos como una amiga. Claro que también la tomo como mi mejor amiga muchas veces porque ella es la única que le hablo de cosas mías, realmente cosas que me pasan, por las que me siento mal. Y eso también es algo muy valioso, que he podido ganar esa confianza del hablar con mi mamá, de poder hablar con mi papá, que a veces se le hace a uno un nudo en la garganta. Y sé que le debe pasar a muchos niños hoy en día que no pueden hablar con sus papás. Y yo siento que deberían darse la oportunidad de hacerlo, aunque conozco un caso de una amiguita que pues a ella sí se le hace muy difícil hablar con la mamá porque la mamá piensa que no está bien muchas cosas, pero debería también darse la oportunidad de escuchar a su hija. Ujú. Y siento que puede pasar eso en muchas casas, pero gracias a Dios en la mía no pasa y mis papás sí me escuchan y ellos entienden y ellos me están tratando de dar esa libertad y de conocerme y de también Ujú. saber quién es Valentina. Sí, en conclusión aprendiste cómo a valorar, lo importante es eso, que aprendiste a valorar tanto la familia, los momentos, eso es como la Sí, conclusión de eso.
Vamos por tu segunda pregunta. Bueno, vamos pues. ¿Qué te dio fuerzas para no rendirte en los momentos más difíciles? ¿Qué me dio fuerza? Porque, pues como lo comentábamos anteriormente, yo creo que el pensamiento principal de mi esposo y mío siempre fue sacar adelante a los chicos, ¿sí? Siempre fue, estamos acá es por ellos, vamos a salir adelante por ellos. Entonces siempre, siempre es mi motivación, ¿sí? Obviamente que hubo momentos que uno quiere decaer, que uno quiere decir, no, o sea, realmente, pero que nos sacaba a flote y nos daba fuerzas para seguir adelante, mis hijos, Sebastián y Valentina, porque, porque sabíamos que, o sabemos y tenemos todavía la conciencia de que ellos acá tienen un mucho mejor futuro. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad, hay una tranquilidad, hay una tranquilidad ante todo, ¿sí? De la seguridad, de que no estás pendiente de que si sales te van a robar, te van a, o sea, todo ese tipo de cosas que obviamente ellos acá hablando dos idiomas van a tener un mejor futuro, una mejor profesión. Bueno, realmente pienso que ellos tienen su futuro mejor establecido acá y esa fue como la razón por la cual tuve fuerzas de nunca rendirme y seguir acá. Wow, qué bonito. Bueno, vamos con tu segunda pregunta. ¿Qué es lo que más admiras de nuestra familia después de todo lo que hemos vivido? Que lo mismo, que, que aprendimos a unirnos, a volvernos prácticamente uno solo, luchando por lo mismo, por todos nosotros, por nuestro futuro, por salir adelante, por traer ese plato de comida a la casa, por el techo, por nosotros, ¿me entiendes? Que Algo también de admirar es cómo hemos cambiado todos. sí, sí, o sea, la personalidad de mi papá es totalmente diferente a la que él tenía en Colombia. Lo mismo Juan, que era un Yo, niño que se la pasaba muy pegado, introvertido. que sí, se la pasaba pegado al computador. Y de hecho a eso, cuando llegábamos a una reunión familiar casi ni saludaba, era muy callado. Y hoy Sí. en día es un niño que ya habla, que se ríe, que comparte. Yo, no, yo siempre he sido extrovertida. Yo que cambié, pues eso, lo que cambié fue que aprendí a valorar más a mi familia, a mis papás, a mi hermano, porque no los respetaba mucho. ¿Y tú qué sientes que cambiaste? No, hemos tratado de mejorar muchísimas cosas. Yo he tratado de mejorar, ser más comprensiva, un poco bajarle al mal genio, porque de pronto sí tenía un carácter un poco más fuerte y últimamente me he vuelto un poco más paciente. Yo pienso que acá te da espacio de reflexionar y ver como los errores que estás cometiendo y pues obviamente que mejorarlos aporta a tu familia, a las personas que amas, entonces sí no es tanto cambiar por darle gusto a los demás, sino sentir que si tú quieres a las personas debes mejorar esas cositas como en las que fallan, Sí, porque yo creo que ninguno es perfecto y todos fallamos, pero la idea es mejorar ese tipo de cosas. bien. Si pudieras darle un consejo a una mamá que recién acaba de llegar a Estados Unidos, ¿cuál sería? Le diría, y creo que se lo digo a mucha gente que, que lo comentan, sí, de pronto tenemos muchos conocidos, los cuales me dicen, Alexandra, estoy aburrida, yo quiero devolverme, pienso que este no es mi lugar, que no voy a poder, y siempre, siempre, siempre les digo, o sea, no es imposible, yo sé que es duro, a todos nos da muy duro, tengo como ese mensaje de decirles, el primer año para todos Muy difícil. es difícil, pero se puede, acá se puede, hagan su mayor esfuerzo, métale con toda que sí se puede y sí trato de animar mucho a la gente, sí, ya cuando realmente pues es decisión de ellos y ven que no pueden y que se quieren ir y de pronto van a sentirse mejor allá, pues obviamente yo ya no, como que no trato de como decirles más, pero sí siempre les doy ánimo de si se puede, el primer año es durísimo para todos, pero, o sea, sí se puede. Nosotros somos la muestra de que sí se puede. Y,
Y eso es lo que le digo a las personas que de pronto están recién llegadas. Tengan ánimo, tengan fortaleza, fe en Dios, hagan las cosas bien. Lo importante es hacer todo acá de la mejor manera para que nos vaya muy bien. Listo. Me falta tu otra pregunta. La La última. última pregunta para Valentina. Dice, ¿qué mensaje le darías a otros hijos que están viviendo la experiencia de llegar a Estados Unidos? Yo les diría que valoren, que valoren el esfuerzo que están haciendo sus papás, Ujú, porque es muy difícil también para ellos ellos tener que luchar con tu conducta de que ya no aguanto más, también les hace sentir a ellos ese cansancio y el también querer devolverse, porque si ujú, tú estás como, mami, ya no puedo más, mami, vamos para Colombia, mami, vámonos, 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 a mi mamá también de pronto le llega a entrar ese pensamiento de, "Ah, también el niño está cansado, ujú, vámonos". Y tal sí, vez siento que también por eso mucha gente se va, también se devuelve para su país por eso, porque los niños tampoco le dan esa fuerza ni esa motivación a los papás. En cambio, si mi mamá ve que estoy teniendo un mejor futuro, que estoy estudiando más, que estoy aprendiendo el idioma, que estoy teniendo amigos, que realmente la estoy pasando bien en el país, de pronto eso sea una motivación más para ella de ujú, seguir acá, de seguir luchando, de seguir trabajando, de seguir dándola toda, sí, porque sabes que tu hijo está bien. Pero si tú ves a tu hijo llorando, si tú ves a tu hijo que se está adelgazando, que se ve mal, que se ve triste y eso hace que ellos también se desmotiven. sí. Entonces yo le diría que se esfuercen en los colegios, que no se dejen llevar por los niños de acá, que se junten con las buenas personas, porque digamos que mis amigos son curiosos, o sea, son muy chéveres, ellos tienen un parche, son muy extrovertidos, cada uno tiene su personalidad. A mi mamá me dice, tú tienes unos amigos curiosos, pero son unos niños sanos, dentro de lo que cabe, son unos Muy niños importante. que no vapean, que no están en un mundo malo, digámoslo de esa forma. Eh, en cambio, en el colegio tú ves de todo. O sea, tú vas a un baño y está gente fumando, está gente realmente que yo digo, wow, o sea, yo no me juntaría con una persona Ese así. sería un muy buen consejo que tú puedes dar, como no se dejen llevar por esas cosas, Sí, sino no se dejen llevar por eso, porque yo he escuchado, a mí me gusta mucho escuchar y aconsejar a mis amigos que dicen como que están cansados y sienten que el fumar marihuana les tranquiliza y les hace olvidar el problema que tal vez ellos tienen en su casa, porque sé que hay muchos que tienen problemas familiares y todo eso, sí, y sienten que eso les ayuda a olvidarse de ese momento, pero yo digo, o sea, se los quita por qué, 1 hora, 2 horas, y ya después qué, o sea, el problema no se va a ir, y lo único que estás haciendo es afectarte tú mismo, estás afectando partes de tu cuerpo, del órgano o sea, son importantes para ti, o sea, es tu vida, es tu salud, y te la estás dañando por un momento de tranquilidad, pues, un momento en el que se te olvide, pues. sí. Entonces yo tengo una amiguita a la que yo le digo, o sea, escribe lo que sientes, trata de hacer cosas que te ayuden a encontrar esa paz en ti misma, que te ayude a encontrarte a ti misma como persona. Sí. Y bueno, Esa eso sería les una diría, gran, sí, eso les diría, que no se dejen llevar por otros niños, que busquen cosas que le hagan bien a ellos mismos, que traten de acostumbrarse, porque sí, o sea, sí es muy difícil acostumbrarse el llegar acá, pero a mí algo de lo que me ayudó como a entender y a cambiar la mentalidad de que no me quiero devolver ya a mi país, fue eso, ver el esfuerzo que estaban haciendo mis papás, ver lo cansado que ellos llegaban y que nada más lo hacían por el bien de nuestra familia, por el bien de sus hijos. Eh, y es eso, que aprendan a valorar y no estar como ya me quiero volver y llorarle a los papás porque eso también les puede llegar a cambiar la mentalidad a ellos y hace que los papás piensen como,
o sea, también me siento cansada y el niño también, vámonos. Lo que pasa es que hay momentos donde ellos también se cierran y van a decir, no, no vamos a poder, y sí se puede. Mira, Valentina, cuando llegó fue súper difícil, ella pensó que no se iba a adaptar, el idioma, todo lo veía supremamente difícil, lloraba, y ella ahorita es una niña que está muy amañada, contenta en este país, agradecida por todo lo que hemos vivido, porque sí le enseña a uno, lo mejor que le queda a uno de este país son las enseñanzas. Entonces, a través de todo lo que hemos vivido, hemos adquirido muchas enseñanzas y a valorar. Entonces, A eso es lo más valorar. importante. Sí. Bueno, y con esto queremos acabar el episodio de hoy. Fue un episodio muy sentimental, diría yo, iniciamos llorando. Sí, Pero esa es es la eso, idea. esa es la idea. Mamá y yo, sin filtros, tal lo dice. Y queremos darle gracias por escuchar otra vez, por escucharnos a nosotras en un Por nuevo seguir ahí, episodio. porque ya nuestra comunidad ha ido creciendo, estamos nuevas en todo esto, pero la idea es eso, que ustedes se sientan a gusto, que se sientan identificados con todos estos temas, y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por vernos, espero les haya gustado. Dejen un comentario de qué tal les pareció este episodio, qué les gustaría, qué tema les gustaría de que habláramos, cómo se sienten que están conectando con nosotras, les gusta. Y bueno, activen la campanita para que no se pierdan nuestro siguiente episodio. Bye. Bye.